Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Muy buenas noches tengan todos mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes ahí donde se encuentren. Esperamos que Dios les bendiga, que vaya avisando ya también a los hermanos que faltan, a los familiares que también tengan por ahí, que puedan compartir el programa que ya vamos a empezar, nuestro programa Tiempo de Verdad, donde el Evangelio es anunciado con fidelidad, donde procuramos compartir las buenas nuevas de salvación en este tiempo que tenemos ahora. Así es, pues como dice nuestro hermano, es un tiempo donde como congregación hemos dispuesto la solemne obligación impuesta de compartir las verdades del Evangelio. Si hay algo que nosotros queremos como congregación es poder compartir con otros lo que Dios nos comparte a nosotros y lo que también hemos estado observando en la vida cristiana, ese crecimiento que provoca la enseñanza de la palabra. Y esa enseñanza debe llevarnos a una vida práctica en las Escrituras. Y esa es la invitación de hoy día para muchos que se van a conectar, que se están conectando a aprender. Sin duda, nuestros hermanos han venido cada martes hablando acerca de diferentes conceptos del amor, y hoy nos ha tocado a nosotros hablar sobre el amor filia. Y sin duda, nosotros no lo sabemos todo. Necesitamos aprender. Y la invitación hoy día es invitar a los hermanos a aprender junto a nosotros acerca de este concepto, ¿no es cierto, Luis? Eso es correcto. En humildad les invitamos a que puedan compartir con libertad que pueda compartir con libertad, porque a eso hemos sido llamados, a compartir un mensaje de aprendizaje. Y todos somos aptos para aprender. No porque nosotros lo compartamos quiere decir que lo sabemos todo o que lo practiquemos todo, sino más bien darnos cuenta que en este tema quedamos todos al descubierto de que tenemos muchas falencias, pero gloria a Dios que nos hace entender nuestras debilidades para poder acudir a Él. Y cada uno de nosotros somos llamados e invitados a confrontarnos con la palabra del Señor, a ser movidos en arrepentimiento y fe para poder darnos cuenta de esto y buscar en el Señor crecer y aprender cada día más para vivir conforme a lo que Él nos enseña en su santa palabra. Y siendo así, hermano, ¿qué le parece si hace la oración para comenzar y ya estar compartiendo con nuestros hermanos lo que sería el amor filia con su definición, y también ver de forma general, global, cómo la sociedad ha malinterpretado y ha convertido este concepto en una práctica catastrófica que lleva a las amistades a practicar de mala forma este amor filia, y luego lo vamos a comparar cómo es el amor filia que el Señor ha impuesto en su palabra y cómo nosotros debemos practicarlo. Amén. Vamos a ver eso. Vamos a orar a Dios entendiendo de que su palabra es útil para redarguir, para corregir y para enseñarnos, para instruirnos en justicia. Y eso es algo que todos los creyentes que amamos al Señor debemos buscar intencionalmente. Debemos buscar de una manera intencional el ser enseñados, pero también de una manera intencional el que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Amén. Como decíamos hace un par de días atrás, la vida cristiana se caracteriza por dos alas, y una de ellas es el conocimiento
y la otra ala es la práctica del conocimiento. Y para ello, sin duda, necesitamos la ayuda de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada si Dios no nos ayuda en esta tarea de aplicar correctamente su palabra a nuestras vidas. Que te invito a orar. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias y oramos en esta dirección. Que tu gracia, tu poder y la iluminación del Espíritu Santo pueda provocar en cada uno de nosotros el buen deseo de comprender, de asimilar, de recepcionar de manera correcta tu palabra. Sabemos que tu palabra nos corrige y cuando hay corrección no nos parece grato aquello, pero también nos instruye y nos anima y nos disciplina para que podamos vivir una vida conforme al llamado que hemos recibido. Y esa es la intención de nuestros corazones, de orar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya habiendo orado, nos encomendamos al Señor para que Él guíe cada una de nuestras palabras y, como le decíamos al comienzo, pueda ser de edificación y de aprendizaje, el conocer cada día más estos conceptos que encierran un significado bastante profundo, que lo podemos entender cuando miramos a Cristo. Ahí vamos a poder comprender mejor la enseñanza de este amor que hoy nos toca compartir, que hace conexión directa con los otros tipos de amor y que se caracteriza por cualidades particulares, y ya las vamos a ir viendo. Empecemos definiendo lo que sería el amor filia. Bueno, uno de los conceptos que debemos nosotros entender acerca de las diferentes clases de amor, uno de ellos, que viene derivado del griego, es philia, y se refiere al amor fraternal. Es un amor que trae afecto, que trae amistad. Es un tipo de amor que se basa en el respeto mutuo, en la lealtad y en las confianzas que esas relaciones van produciendo en su interacción. Si hay una de las cualidades del amor, es que para que ese amor vaya produciendo los efectos que la terminología misma nos enseña, es que debemos relacionarnos con otros. No podemos nosotros simplemente pensar en el amor fraternal o en el afecto, o en la amistad, o en el respeto mutuo, o en la lealtad o la confianza hacia otras personas, si no nos relacionamos con ellas. Por eso esto implica que este término nosotros lo podamos comprender. Y hay un término que también debemos aprender a comprender, pero también a distinguir. Y esa es una de las tareas que nosotros hoy queremos compartir al mirar este término del amor philia. Porque hay una distorsión de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y esta distorsión va muy diferenciada, tiene un alto parámetro distintivo entre lo que la sociedad puede entender de este concepto filial con el esquema bíblico acerca de este mismo concepto. Este concepto puede ser mirado de manera natural, de una manera donde la sociedad lo comprende y lo asimila de una manera, pero también los cristianos estamos llamados a ver este concepto a la luz de la palabra. ¿Qué te parece, Luis, si hoy día comenzamos viendo cómo este término se ha distorsionado en la sociedad que hoy día nos rodea?
Sí, eso va a ser bien importante el poder nosotros comprender la naturaleza y de dónde proviene esta distorsión. Debemos comprender que somos seres humanos caídos y pecaminosos y que por lo tanto, como Dios ha enseñado de que nosotros amemos a las personas que no son creyentes, que no conocen a Dios, no pueden amar. Y por lo tanto, al no poder amar como Dios enseña, practican un amor con carencias y que lo que lleva es a buscar solamente el beneficio propio. Por lo tanto, lleva a que, por ejemplo, en el caso de las amistades, las personas practiquen la amistad, la confianza, siempre buscando el beneficio personal. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las desigualdades sociales, donde las clases sociales, por ejemplo, las personas que tienen mayor poder adquisitivo, se reúnen con personas que tienen la misma capacidad económica y por lo tanto se juntan solamente entre ellos y están en sus actividades y rechazan a aquellas personas de bajos recursos y por lo tanto no los suman a sus actividades, haciendo en ello una separación donde no se juntan con aquellas personas, siendo eso un acto que es antibíblico, anticristiano, pero que vemos inmerso en la sociedad. De igual forma, en las personas que están estudiando, ven a una persona que le cuesta más entender algún concepto, resolver alguna ecuación de matemáticas, y la persona que más sabe, en muchas ocasiones, en vez de acercarse a ayudarlo, lo desprecia y simplemente sigue con su grupo, con su élite de personas donde conocen mejor la materia y lo pueden resolver ellos solos y no involucran a aquellas personas que tienen falencias y que les cuesta entender un poco más. Estos conceptos, aunque son lo notamos en la sociedad que es decadente, también lo vemos en la iglesia. ¿De qué manera? Tenemos personas que han distorsionado y que no comprenden bien este amor filia y por lo tanto ellos practican de mala forma. ¿Cómo hacen? Siendo exclusivistas, haciendo grupitos sociales dentro de la congregación. Es decir, solamente se juntan los que están en el coro o solamente se juntan aquellos que predican y excluyen a todos los demás hermanos que por alguna u otra razón no tienen alguna capacidad especial. Pero estas desigualdades no se deberían enmarcar en la iglesia y por eso es que Pablo instruye a Timoteo a que a las personas con riquezas que tienen posiciones económicas, él las instruye a ser generosos, a dar a los demás, aquellos que tienen recursos, aquellos que tienen más, den a los que no tienen y enseñen a aquellos que son pobres espiritualmente o pobres económicamente. A no poner sus esperanza o su confianza en las riquezas. También la Escritura nos va mostrando en que debemos nosotros animarnos, estimularnos, tener compañerismo con otros creyentes. Y eso es algo que también esta desigualdad o este modelo de la sociedad que es normal, porque es una sociedad que está bajo la manipulación y las obras del pecado. Vivimos en un mundo caído y no podemos nosotros ver estos aspectos simplemente de una manera natural, porque verlos de una manera natural es simplemente mantenernos envueltos en lo que la sociedad entiende acerca del amor. Y estas distorsiones no solo empañan el amor filial, sino que también empañan las diferentes clases de amor, como las que nos han compartido nuestros hermanos en programas anteriores. Y si hay algo que el pecado ha provocado, es que ha dañado aquello. Todo lo que podamos quizás hacer aparentemente hacia nuestros ojos como algo bueno, pero es algo pecaminoso, porque siempre va a estar rodeado por la desigualdad, la jerarquía, el control, la manipulación. ¿Qué nos podrías tú decir acerca de aquellos también aspectos que vienen dañados por el pecado, que envuelven el amor filial? Ese punto también va a ser bastante interesante, ya que nosotros lo podemos ver en nuestra vida diaria, cómo personas intentan o hacen amistades con diferentes tipos de personas, pero siempre buscando el beneficio propio. Y se jactan de la manipulación por tener un cargo superior a la otra persona.
Para poner un ejemplo, tenemos en un lugar de trabajo donde hay una persona que es supervisor y otra persona que es obrero. Entonces, ambos se conocen, han tenido una amistad, siempre salen juntos, hacen deporte juntos, pero llega el caso de que al supervisor se le presenta un inconveniente y necesita del obrero. El obrero no puede hacer el favor al supervisor y el supervisor se jacta de que por la superioridad que él tiene en el trabajo, le dice, bueno, me tienes que hacer el favor sí o sí, porque si no, te voto. Hago todo lo posible para que te voten entonces. Entonces vemos una manipulación de la superioridad de la jerarquía, sea laboral o en el caso que sea, pero vemos esa superioridad, esa manipulación del querer siempre buscar el beneficio personal y no ver el beneficio también de la otra persona que no puede cumplir con ese favor que le está pidiendo, pero vemos eso, dañado por el pecado, siempre buscando la comodidad personal, no pone también el beneficio de la otra persona y por lo tanto siempre busca su beneficio personal. Y vemos eso en la manipulación, como también padres pueden manipular a sus hijos o hijos a sus padres diciéndole una mentira o haciéndole creer otras cosas que no van al tema, manipulando la información, tergiversando la información de manera de obtener lo que ellos quieren. Pero vemos que los medios que utilizan para conseguir aquellas cosas es en pecado, es con la maldad. Y eso sin duda es una muestra de no tener amor en las diferentes áreas. Está la manipulación o el control que se puede quizás tener, ¿no es cierto? Tú nos comentabas de que a veces eso es mal utilizado y sin duda eso nos muestra claramente los efectos del pecado, lo dañado que está este concepto o esta mirada acerca del amor. La sociedad actual, la sociedad que nosotros vivimos, nos fomentan un modelo de amor, pero no es el modelo que los creyentes debemos imitar. Y hay unos aspectos que este mismo daño del pecado ha provocado de manera particular en cada persona, que es el individualismo. Si hay algo como daño tremendo en la vida de las personas, es el individualismo, la falta de solidaridad, el no ser solidarios con otros, el no ocuparnos de otros, de no importarnos las necesidades de otros. Y este individualismo nos hace enfocarnos en nosotros mismos, ser nosotros la prioridad, ser nosotros los que debemos estar bien, que debemos ser nosotros a los que nos amen, que debemos ser nosotros a las personas que atiendan, que debemos ser nosotros a las personas a las cuales llamen, se preocupen, pero nosotros no respondemos de la misma manera hacia otros lo que nosotros esperamos recibir. Y eso es el individualismo en la vida de cada persona. Y esto es algo que sin duda lo podemos ver en la sociedad actual, pero tristemente, como vivimos en esta sociedad, también se ha introducido en la vida de la iglesia. ¿Qué piensas tú de esto, Luis? Es una característica triste que nosotros aún como creyentes debemos luchar contra eso porque no estamos exentos a caer en este individualismo que es tan peligroso y que se infiltra de una manera tan sigilosa que por eso digo debemos tener cuidado, porque el siempre pensar en el yo y siempre yo, y nunca ver el beneficio de mi hermano, del prójimo, siempre ponerme a mí en primer lugar, es algo peligroso. Es algo con lo cual debemos luchar, porque el mandamiento que Cristo nos ha dado es que amemos a Dios primeramente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso nos deja ver de que ya nosotros nos amamos demasiado. Nosotros nos amamos demasiado y ya queremos demasiadas cosas para nosotros. Y con ese fervor que nosotros nos amamos demasiado, ama a tu prójimo.
Ese es el mandamiento del Señor. Él no nos está diciendo que nos amemos más porque ya nosotros somos demasiado egoístas por naturaleza, pero es precisamente esa naturaleza caída que el Señor cambia y transforma en nuestras vidas para que nosotros podamos amar con fervor a nuestro prójimo, así como nosotros nos amamos tanto. Y ese es una característica con la cual debemos luchar a diario y tener cuidado de no caer en ella. Y sin duda nuestro mejor ejemplo y modelo es nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al amor, a la entrega, al amar y al dar la vida, como dice Él, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Y esta implicancia del amor, queremos nosotros ser bastante claros a que podamos diferenciar esta contextualidad en cuanto a lo que la moralidad de este mundo nos entrega. Porque hoy día la moralidad de este mundo está tan distorsionada que aún la ideología patriarcal como la liberación o la perspectiva feminista ha venido a trastocar también este tipo de amor filia, este amor filial hacia otros, la preocupación de otros, porque este modelo de patriarcado, este modelo feminista promueve que el amor esté impregnado en esta ideología patriarcal, donde las relaciones entre hombres y mujeres se ven influenciadas por roles de género. Hoy día esta ideología ha venido a dañar los roles que Dios ha instituido desde la creación. Hoy día este modelo patriarcal o esta defensa de la liberación femenina o de este feminismo, lo único que ha venido a dañar ha sido el modelo que Dios ha dejado estipulado como roles definidos entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué esto ha sido dañado? Producto del pecado, ha sido dañado porque el pecado ha venido a trastocar o a distorsionar lo que Dios ha creado como algo bueno. Y eso es algo que nosotros debemos volver a la palabra. La invitación de aprender hoy es que nosotros no nos quedemos con el concepto de la moralidad de este mundo, sino que todo lo contrario, como dice Pablo, debemos renovar nuestro entendimiento, debemos crecer en la renovación del entendimiento de la Escritura. Y la invitación de hoy es eso, a que podamos juntos ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Si hay algo que cada uno de nosotros debemos considerar, que si bien buscamos entender la definición de este término filial, no debemos pasar por alto que estos términos han sido distorsionados. Y eso es algo que nosotros queríamos marcar desde el principio, porque no queremos quedarnos con esto, queremos irnos a lo más importante, que es mostrar este amor a la luz de la palabra. El hombre, producto de esto, de su naturaleza pecaminosa, no le permite que experimente el modelo bíblico. Si hay algo que se va a interponer en el modelo bíblico, es nuestra propia naturaleza. El peor enemigo, Luis, eres tú para ti mismo. No es tu hermano, no es tu padre, no es tu madre, no son los hermanos de la iglesia. Los peores enemigos no es la sociedad nuestro peor enemigo. El peor enemigo somos nosotros mismos, producto de la naturaleza caída que hay en nosotros. En la naturaleza que gobierna a los que no están en Cristo, que son dominados por esta naturaleza, pero los que estamos en Cristo hemos recibido por gracia una nueva naturaleza. Pero la gran noticia que no se nos debe olvidar nunca es que esas dos naturalezas están en nosotros y hay una lucha constante entre esa naturaleza caída y en esa naturaleza nueva, esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina que hemos recibido por gracia,
al creer y poner nuestra fe en Jesucristo. Entonces, para poder imitar y practicar las diferentes clases de amor de una manera excelente, debemos ir al origen de toda clase de amor. Y ese origen es Dios. Solo mirando en su palabra es que los creyentes podremos experimentar un amor santo. No hay lugar donde nosotros podamos poner nuestra mirada si queremos crecer en el amor, que no sea en Dios, en su palabra. Amén. Y esa va a ser la única manera, la única forma de nosotros poder crecer, de poder aprender, de poder experimentar el amor santo, es conociendo a Dios. Porque Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Y Él nos amó primero y por ende nosotros también debemos amar. Entonces, si ya hemos visto características y cualidades de cómo la sociedad mal emplea la amistad, bueno, también sería interesante ahora mirar cuáles son las características positivas que nos menciona la Escritura acerca de cómo se ve este amor filial, de cómo se muestra en la vida del creyente este amor filial con sus acciones, con su manera de vivir, imitando a Cristo. Y son características que ya vamos a ver. Y algo que teníamos que mirar era eso, la comparación de cómo el mundo practica la amistad, y ahora vamos a ver cómo la Biblia nos dice que debemos nosotros practicar dicha amistad en santidad y en comunión con Dios, que va a ser la única manera de poderla llevar de sana manera. Por eso la Biblia contiene varios pasajes que hablan sobre este tipo de amor filial, especialmente en el contexto de la comunidad cristiana y las relaciones interpersonales con otros creyentes. La palabra tiene mucho que decir acerca de este amor filial. Este amor filial debe ser visto siempre a la luz de su palabra, a la luz de la Escritura. Todo creyente que intencionalmente quiere crecer en el amor fraternal, que quiere crecer en la amistad y en el afecto, que quiere crecer en la lealtad y la confianza, que quiere crecer en el bienestar mutuo, de la única manera que tú y yo, Luis, podemos crecer en estas áreas de la vida cristiana, no es por nuestros propios medios, es poniéndonos bajo la lupa y bajo la mirada exhaustiva de la palabra de Dios. Es solo allí donde los creyentes podemos crecer en esta área. Y hay algo que me gustaría que tú nos pudieras compartir, Luis, acerca de esta amistad profunda entre dos personas. ¿Cómo nosotros, a la luz de la palabra, podemos nosotros evidenciar un modelo a seguir? Porque muchas veces los creyentes dirán, sí, está bien, está claro lo que nos dice, pero ¿cómo yo llevo esto a la práctica? ¿Cómo esto yo lo practico? Nosotros podemos entender el concepto, nos puede quedar clara la explicación, pero el conocimiento debe ir acompañado con lo práctico. ¿Qué nos podrías tú contar acerca de esta amistad profunda entre dos personas? Perfecto, tenemos un ejemplo en la Biblia que es la perfecta ilustración para poder ver las características, las cualidades que tiene una amistad genuina, una amistad verdadera, una amistad llena del temor del Señor y obediencia a Dios. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 18 versículos del 1 al 3. Ahí vamos a ver la amistad profunda de David y Jonatán. Leamos los versículos. Dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. La Biblia no nos menciona el tiempo que estos dos varones pasaron para
amarse de una forma entrañable, de una forma profunda. No nos menciona el tiempo que necesitaron, pero ese va a ser un detalle menor, porque vamos a ver cómo se manifiesta ese amor filial en esta amistad. En 1 Samuel, capítulo 20, verso 23, leemos lo siguiente. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo hemos hecho. Y en el verso 42 dice lo siguiente. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Nosotros vamos a ver que lo primordial en esta relación es que ambos eran creyentes. Ambos mencionan a Dios en sus conversaciones y ponen a Dios como testigo del pacto que ellos estaban haciendo, que era en este caso de defensa, de lealtad, de compromiso entre Jonatán y David, porque para ponerlos un poco en contexto, Saúl, padre de Jonatán, era el rey de Israel en aquel tiempo. David había sido llamado a ser rey de Israel por mano de Dios. Pero Saúl, siendo envidioso, él no quería que David quitara su reinado y por lo tanto él procuró matar a David cuando vio que la mano de Dios estaba sobre David y pudo derrotar al gigante Goliat, iba a la guerra y salía victorioso de las guerras. Y Saúl se pone celoso de David, del triunfo de David, como ve que Dios está respaldando a David. Y Jonatán, siendo hijo de Saúl, él hace votos de amistad con David y promete contarle los planes de su padre. Cuando su padre Saúl quiere matar a David, él promete a David, yo te voy a contar los planes de mi padre. Yo voy a hablar con él, le voy a preguntar, voy a hacer que me diga la verdad y te lo voy a contar a ti. Y Dios sea testigo de que el juramento que estoy haciendo contigo lo voy a cumplir. En el Antiguo Testamento, pactar, jurar, era algo solemne. Era un voto que había que cumplir sí o sí. Y para ellos, hacer un pacto implicaba un compromiso fuerte, profundo. Por lo tanto, al ellos entablar esta conversación y hablar acerca de un pacto, ellos están tomando un compromiso serio. Por lo tanto, no es que es una amistad de simplemente sentimiento, de que ay, yo te quiero ayudar, yo quiero tratarte bien. No, de fondo había un compromiso y bajo el temor de Dios, que ese temor de Dios lo llevaba a la obediencia a su palabra. Y por lo tanto, vemos estas primeras características para poder ver un amor filia como debe ser. Se da en el contexto de la familia de Dios. Se da en el contexto de creyentes que tienen como modelo de amor a Dios. Por lo tanto, vemos ese ejemplo manifestado aquí con David y Jonatán. Otra característica es que se sacrificaron el uno por el otro. En 1 Samuel 18:4 nosotros leemos que Jonatán le dio a David su ropa, le regaló sus pertenencias militares, le regaló también lo que él tenía encima, se lo regaló a David. ¿Y esto qué mostraba? De que las pertenencias que tenía Jonatán se las entregaba a David, haciendo referencia a que Jonatán se despojaba de su reinado, se despojaba de sus cosas, haciendo referencia de que ahora reconocía a David como rey. Esas pertenencias que él tenía como príncipe de Israel, ahora se las concede a David, reconociendo que él viene por mano de Dios y viendo que Dios le está respaldando, él sigue la voluntad de Dios y por eso no fue envidioso, no se puso celoso, él no procuró entonces buscar cómo huir de David o hacer que su padre matara a David, porque en un momento Saúl le dice a Jonatán, mira que mientras el hijo de Isaí, haciendo referencia a David, viva, tu trono corre peligro. Él sabía que David iba a suceder el trono, entonces por lo tanto tenía toda la excusa Jonatán para decir no, yo no te voy a ayudar David porque yo quiero ser rey. Mi casa corre peligro. Él no se puso envidioso, no se puso celoso, sino que lo ayudó porque sabía que era propósito de Dios.
¿Y qué puso el primero antes que el beneficio personal? El beneficio de David, porque era plan de Dios. Y esto nos deja ver mucho lo que sería la contraparte de lo que hace un momento estábamos viendo acerca de que las personas buscan su propio beneficio, el individualismo, el crecer de forma personal y no buscar el beneficio de las demás personas. Es interesante ver cómo esta amistad fue cultivada en el temor a Dios. Esta amistad fue cultivada temiendo al Señor, teniendo al Señor como testigo. Y si hay algo que nosotros debemos imitar o debemos observar como algo a procurar hacer o vivir o experimentar, es tener ese temor al Señor. Y ese temor al Señor solo se da en el marco de los creyentes, solo se da en el marco de aquellos que han dispuesto a amar, servir y rendir su vida al Señor en obediencia y en fe. Por eso esto los llevó a tener una amistad basada en esta obediencia a Dios. Y eso de alguna manera nos podría relacionar a lo que el mismo Señor Jesús habló ahí en Mateo capítulo 5, versículo 37, acerca de que si tu sí es sí o tu no es no, digamos, en el contexto de Mateo 5:37, dentro del Sermón del Monte, aborda la honestidad y la integridad en el hablar. Y esto nos muestra que Jonatán fue íntegro en ver la mano de Dios sobre David. Y esto de alguna manera nos hace ver esta integridad, esta honestidad de Jonatán ante su compañero, ante su amigo David. Y esto lo hace él en el temor. Me encanta cuando tú nos explicabas de que él se despojó, reconociendo la autoridad de David, que no provenía por una simple simpatía. Nosotros a veces podemos ser leales por una simpatía a alguien o porque decidí ser amigo de esta persona, sino que Jonatán vio cumplida la palabra de Dios sobre David, esa profecía dada por Dios sobre David, que él sería el rey de Israel. Y Jonatán, si nosotros de alguna manera vemos como un ejemplo de despojo el que él se despojara de sus bienes y de su armadura, como una señal de decir: tú eres el rey que Dios ha puesto sobre Israel. Aunque era mi derecho como príncipe quizás seguir la sucesión, pero esto no se trata de algo heredable. La voluntad de Dios, lo que Dios establece, no es heredable. Y esto es importante verlo, cómo Jonatán realza la palabra de Dios que se cumpliese. Y esto simplemente es posible cuando hay un temor al Señor. Así es. Y otra característica que llama mucho la atención en este pasaje es que podemos notar en 1 Samuel capítulo 20, en el verso 14. Dice: y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Ellos están ahí haciendo sus votos de confianza, sus promesas, pactando. David le está diciendo a Jonatán que tenga bondad con su vida. Jonatán, por consiguiente, también le dice a David que tenga bondad con él y su familia. Y es interesante que nosotros vamos a ver que esta palabra que utilizan aquí como bondad, en otras traducciones colocan lealtad, y vamos a ver que la palabra en hebreo que se utiliza para referirse a la lealtad es la palabra hebrea Hesed. Y Hesed es usada muchísimas veces en el Antiguo Testamento, más de 200 veces. Fíjese la importancia de esta palabra. Y puede ser traducida como misericordia, como favor, como bondad o como lealtad, dependiendo del contexto
adquiere uno de estos significados. Es la misma palabra que se usa en Proverbios 26, donde dice, muchos hombres proclaman su propia bondad. Gesed es la palabra que Dios mismo usa para referirse del pacto a su pueblo. Ahí se fija la importancia de la palabra. Es la misma palabra que Dios usa para referirse al pacto con su pueblo. Y es esa palabra que está utilizando David para hablar con Jonatán. Mira, así como Dios es leal, tú y yo debemos ser leales. Tú y yo debemos ser bondadosos. Hemos tomado el compromiso de hacer la voluntad de Dios y de ser fieles a nuestra palabra. Porque así como es Dios cuando promete algo, Él lo cumple porque Él es fiel. Y es esa palabra que ellos toman. Mira, lo que yo digo, lo voy a cumplir, porque así como Dios es fiel, yo voy a ser fiel contigo. A ese grado de confianza, de fidelidad, de compromiso, no de sentimiento, sino de decisión, de actitud, de voluntad, del actuar juntos, los llevó a hacer la voluntad de Dios juntamente, donde ambos buscaban el beneficio de la otra persona y se ayudaban mutuamente. ¿Por qué? Porque la amistad de Dios es cálida, la amistad de Dios es segura, está marcada por la lealtad y la fidelidad. Y David dice, Jonatán, así debe ser nuestra amistad, marcada por la lealtad, por la fidelidad, por el amor, por la bondad. Porque así como Dios nos ha tratado, nosotros debemos también de tratarnos. Y esto es algo maravilloso que nos debe hacer reflexionar a nosotros mismos de cómo estamos llevando a cabo nuestras amistades, las personas con las que nos relacionamos, en nuestro trabajo, en el colegio, en la congregación, en el lugar donde nos encontremos, en la familia. ¿Cómo es nuestra amistad? Está marcada por esa bondad, por esa lealtad, por esa misericordia, por ese favor de ver a nuestro hermano beneficiado, a la persona beneficiada, antes que ponerme yo en primer lugar. ¿Qué caracteriza nuestras amistades? Sería importante que continuamente nosotros nos hiciéramos preguntas a la hora de relacionarnos o de crear una amistad o una relación fraternal con otros. ¿Estamos siendo nosotros el tipo de amigo que fue Jonatán para David? Y David para Jonatán. Tenemos esas cualidades, somos esa clase de creyentes para otros creyentes. ¿Qué caracteriza nuestras amistades? Digamos, cuando nosotros nos preguntamos cosas, son para que esas preguntas tengan una respuesta, ¿no es cierto? Y es importante que a la hora de nosotros como creyentes vernos a la luz de la palabra en estos términos de amor, en estos términos piliar, es importante que a la luz de la palabra nos preguntemos cosas. Porque si no nos preguntamos cosas, si no nos hacemos preguntas, ¿cómo vamos a saber si estamos transitando bien? Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda una masa. A veces pequeñas cosas pueden hacernos mucho mal, pueden estropear la amistad, pueden dañar la fraternidad, pueden dañar la vida con otros creyentes. Pequeñas cosas que a veces nosotros no consideramos como importantes, pero cuando nosotros perdemos de vista los principios escriturales para poder nosotros suplantar estos principios y dejar nuestra propia voluntad, nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestra propia vanidad, nuestro propio orgullo muchas veces, porque cuando nosotros tenemos que relacionarnos con otros, tenemos que muchas veces ser mansos y humildes de corazón. Sí, eso va a ser bien importante porque 1 Corintios 15, versículo 33, nos habla de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto es un llamado de atención para nosotros porque las personas con las que mayor parte de nuestro tiempo compartimos, aquellas personas que son más cercanas a nosotros, son aquellas personas que van a tener más influencia en nuestra vida. Porque, ¿qué dice?
que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Y déjenme decirle que si usted y yo somos propensos a caer por la influencia de aquellas personas que tienen malos hábitos, que tienen malas prácticas. Y si nosotros somos débiles y nos juntamos mucho tiempo con esas personas y no estamos cimentados en la fe del Señor, vamos a terminar siguiendo esa corriente, porque sus malas costumbres van a corromper nuestras buenas costumbres. Y por lo tanto nosotros debemos cuidarnos en ese aspecto, ya que es importante nuestras amistades, el círculo que nos rodea, nuestro convivir con personas de hermanos de la iglesia, familias fuera de la congregación, va a ser importante. ¿Qué caracteriza a nuestras amistades? Es decir, debemos poner lupa a ver con quién me estoy juntando demasiado tiempo, con quién estoy pasando demasiado tiempo, si soy para yo ser de bendición para esa persona por medio de la palabra del Señor, o si es para yo más bien corromperme con sus malas costumbres, en el caso de una persona que no sea creyente. Pero es en ese caso que nosotros debemos poner el cuidado que necesitamos para poder escoger bien a nuestras amistades y ser como David y Jonatán, que sea una correspondencia mutua, donde la bondad, la lealtad, la confianza y el amor se vea expresado en ambas personas. Claro, lo opuesto a aquello sería que si la Escritura nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, lo opuesto sería que las buenas compañías fomentarán las buenas costumbres. Y eso de alguna manera tiene que hacernos ver a nosotros como creyentes la importancia que tiene el que nosotros nos relacionemos con buenos creyentes, con creyentes que nos hagan crecer, con creyentes que nos edifiquen. A veces nosotros tenemos una problemática, y esa problemática es que muchas veces nosotros queremos relacionarnos con personas que no sean graciosas, no sean, como dice alguien por ahí, livianitos de sangre, pero no estamos priorizando que quizás ese livianito de sangre no me es tan beneficioso como lo es quizás el que no es tan livianito de sangre. Porque a veces hay personas que nos hacen mucho bien y a veces no es de mucho agrado quizá esa persona. Y priorizar esas compañías también nos hacen crecer. Tenemos todos que aprender a valorar aquellas cosas buenas que hay en otros creyentes y valorarlas a tal punto que nosotros queramos que esas influencias valga la redundancia, vengan a influenciar para bien en nosotros. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 63, que él buscaba activamente la compañía de personas que eran temerosas de Dios, porque él quería que su círculo de amistad fueran personas que lo llevaran precisamente a obedecer la voluntad de Dios, que lo llevaran a la obediencia a Dios, que era ese tipo de amistad de David para Jonatán y de Jonatán para David en este ejemplo. Y que es algo que nosotros debemos tomar para nosotros hoy, porque esa es la aplicación para nuestras vidas, el escoger nuestras amistades temerosas del Señor, que sí podemos compartir con personas que no sean creyentes, pero el tener el debido cuidado de no pasar más tiempo con ellos que con personas que nos fomenten las buenas costumbres. Ahora, una de las cosas interesantes en la vida del creyente es que, como tú acabas de decir, nosotros podemos pasar tiempo con personas que no sean creyentes. Y sin duda el amor filial debe ser manifestado hacia otros, ¿no es cierto? Nosotros debemos manifestar esa preocupación, esa cercanía a otros, pero con propósito. No como un simple proyecto evangelístico para ver si se convierte o no se convierte, porque puede pasar de que esa persona establezca una amistad con nosotros y pase mucho tiempo en que el Señor lo llame, pero como acabamos de decir, si una mala compañía corrompe, una buena compañía puede hacerle bien a otros, y Dios usará esos medios fraternales para mostrar su gracia y su amor hacia otras personas. Pero el punto
primario de esto es que no olvidemos los creyentes que hemos sido llamados con un propósito, y hay una tarea, una misión que tenemos que cumplir de compartir el Evangelio. No separemos la amistad o las relaciones interpersonales con otras personas o buscar fraternidad con otros separados del Evangelio, porque en el fondo estaremos distorsionando el verdadero propósito por el cual Dios muchas veces nos da la oportunidad de compartir con otros que no conocen a Jesucristo. Así es. Vemos entonces que el amor filio o pileo se muestra hacia las personas que sentimos cariño y afecto. Esto significa que no mostramos a nuestros enemigos amor fileo, porque no sentimos cariño y afecto hacia ellos. Y esto es una condición que nosotros tenemos por naturaleza. Nosotros no vamos a ser cariñosos con personas que no nos caen bien, que no nos hacen nada bueno, y sentimos más bien rechazo y quizás hasta odio y recelo por aquellas personas. Pero ¿a qué somos llamados como hijos de Dios? De que cuando conocemos al Señor, cuando experimentamos de su gracia, de su misericordia, de que nosotros no valíamos nada y el Señor dio su vida por nosotros, Él se entregó, se sacrificó por su pueblo para ahora formar parte de la familia del Señor por la fe en Cristo. Ahora Él nos enseña de que nosotros sí podemos amar y podemos experimentar el amor eros, el amor estorge, el amor filia, el amor ágape, con aquellas personas que nosotros no sentíamos afecto al comienzo, pero que el Señor, por una renovación de nuestra naturaleza y el poder del Espíritu Santo ahora obrando en nuestra vida, nos enseña a amar, y a amar de la forma que Dios ama, no amar como yo pensaba que amar se hacía. No es un sentimiento bonito que yo sentí maripositas en el estómago y sentí amar a una persona y ahí me sentí atraído por una persona, sentí amarlo. No se basa en el sentimiento, se basa en un entendimiento pleno de aquel que nos amó, que se entregó por nosotros. Ahora nosotros debemos imitar ese tipo de sacrificio, al nosotros también sacrificar nuestro tiempo, al renunciar a mis beneficios personales por también buscar el beneficio de la otra persona. Y eso implica sacrificio, implica renunciar muchas veces a cuestiones que nosotros teníamos planificadas, pero que ahora por ayudar a mi hermano, yo dejo de hacer una actividad que tenía ya programada, sea un evento en el trabajo, un evento de clase. Yo lo dejo en segundo plano porque tengo un hermano que me necesita. Y si está la necesidad de un hermano, es preferible cumplir con él porque es más beneficioso dar que recibir. Hoy no, hoy se enseña mucho de que recibe y vuélvete un recibidor de todo lo que quieras, pero a eso no somos llamados a dar y a mostrar este amor a aquellas personas que no nos tienen cariño, más bien que nos tienen algún resentimiento, y nosotros poderles tratar de una forma amorosa en el amor del Señor. Eso va a cubrir multitud de pecados y eso va a ser la marca distintiva de todo verdadero creyente, cuando por la gracia de Dios nosotros empecemos a amar a aquellas personas que no nos hacen bien, que nos hacen daño, pero que nosotros igual las tratamos con misericordia y procuramos en el Señor de que también conozcan a Dios. Eso va a ser algo que de hecho es característico de la nueva naturaleza, es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, por ende, por consecuencia, inevitablemente vamos a amar, porque es característico de la nueva naturaleza. Entonces todo aquel nacido de nuevo va a amar a Dios primeramente y también al prójimo, pero es un amor que va en desarrollo, un amor que va en crecimiento, pero que se da únicamente en dependencia de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Y en cuanto al amor, si no seguimos experimentando el amor de Dios, si no seguimos conociendo a Dios, no vamos a poder entonces practicar el amor pleno, el amor santo, el amor como Dios quiere que lo practiquemos en nuestra propia vida. Así es, pues. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha equipado para poder amar, a veces debemos rechazar ese pensamiento de es que me cuesta amar, es que yo no puedo amar. No, si tú lo intentas basado en ti mismo, sin duda tienes toda la razón, no podrás amar. Pero como tú nos acabas de decir, Luis,
Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza Él nos ha equipado con todo lo necesario para poder amar. No podemos decir que no podemos amar. Sí podemos amar, pero para eso debemos ser intencionales. Y esa intencionalidad nace desde una decisión. Yo decido amar a mi hermano. El Señor, en su infinita bondad y por su puro afecto, Él nos salvó cuando no merecíamos que nos salvara. Cuando dice la Escritura que éramos objeto de su ira, enemigos de Dios, no teníamos nada que Dios dijera, yo deseo amarte, porque éramos objeto de su ira, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Él decidió amarnos, y de tal manera, texto muy conocido por muchos creyentes, amó Dios al mundo que Él iba a salvar, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. El amor de Dios es un amor y un modelo que debe ser replicado en la vida de aquellos que han sido amados por este amor. Por eso nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros hemos recibido un amor tan excelente que debemos nosotros también de manera intencional amar a otros con excelencia. Aunque sin duda, Luis, en algún momento de la vida yo daré muchas razones para que tú no me ames. Y quizás tú en algún momento de tu vida darás razones para que yo no te ame. Y quizás muchos que nos están viendo hoy nos darán muchas razones. Y quizás tú conozcas a alguien que te dará muchas razones para no amarle. Pero eso no es un término que diga, yo no te voy a amar, sino que aunque nos den muchas razones para no amar a alguien, nosotros debemos decidir amar porque Dios nos amó a nosotros primero. Y eso es algo que debemos nosotros imitar. Y eso es lo que hoy día hemos querido de alguna manera ir transmitiendo, ir enseñando, ir aprendiendo juntos y crecer en esto juntos de manera intencional, bíblica. Por eso el amor filia es el amor que se experimenta en las relaciones de amistad y afecto, donde se valora el bienestar de otros y se construye sobre la base de confianza, respeto mutuo y lealtad. Eso es lo que hemos venido diciendo acerca de esto. Y la Biblia, como hemos venido diciendo, tiene mucho que decirnos, muchos ejemplos acerca del amor. ¿Por qué no nos compartes uno, Luis? Vamos a leer Juan 15, versículo 13. Juan 15, 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este versículo destaca el sacrificio y la lealtad que pueden surgir dentro de una relación de amistad, un aspecto clave del amor filia. El mayor ejemplo que tenemos, volvemos a decir, es nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por sus amigos. Y que dice que nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por su amigo. Y eso es algo que el Señor nos dice que nosotros debemos valorar. O sea, que una persona te ame a tal punto de decir, yo daría mi vida por ti, eso es algo difícil de ver. Eso es algo difícil de ver, pero que es un amor que enseña el cristianismo. Y se diferencia de las otras religiones porque es un amor basado en el amor de Cristo. Y si Cristo dio su vida por sus amigos, por su pueblo, y nos dice que nosotros debemos imitarle, nuestro modelo es demasiado grande. Y decimos, wow, pero yo no llego. Y yo tampoco. Yo no llego. Usted no llega. Pero somos llamados a buscar intencionalmente este tipo de amor. De yo amarle a usted de tal forma que yo diga, yo puedo dar mi vida por usted. Y no porque sea un amor de sentimiento, sino de compromiso, de decisión, de que si
de que si experimento tanto el amor de Dios, yo puedo llegar a decir esas palabras que decimos, no, eso es imposible para el ser humano. Es imposible para el ser humano sin Dios, pero para el ser humano equipado con una nueva naturaleza es posible. ¿Es difícil de alcanzar? Por supuesto que sí es difícil, porque somos lentos para crecer y para amar de buena forma, pero somos llamados a experimentar ese tipo de amor y aplicarlo en nuestra vida. También es interesante lo que nos dice Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aunque este pasaje se refiere al amor en general, la exhortación a amarnos mutuamente suena con el concepto de filia, especialmente dentro de la comunidad de creyentes. Hermanos, ¿usted quiere saber si es un verdadero creyente? Pregúntese, ¿cuánto usted ama a sus hermanos? ¿Cuánto estamos amando a la comunidad de creyentes, a la familia de Dios? Porque eso revela dos aspectos: que hemos nacido de nuevo y que conocemos a Dios. Cuando ese amor comienza a crecer y a manifestarse en la vida cristiana, nos evidencia de que somos verdaderos creyentes. Y quizá usted esté en su casa diciendo, pero es que a veces yo no siento esto, pero lo intento, deseo hacerlo. Pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios esto. Hermanos, nosotros a veces gastamos tiempo pidiendo para nosotros mismos. Y como dice la Escritura, no recibimos porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites. Pero créame que si nosotros le pedimos a Dios que nos dé amor por su iglesia, que nos dé amor por los hermanos, sin duda eso es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Y todo lo que pidamos al Padre, siendo su voluntad, Él lo concederá. Que no debemos tener duda de aquello. Y quizás, como lo dijo alguien en una oportunidad, a veces nosotros pedimos amor y créame que para poder cultivar el amor necesitamos experimentar la enemistad, necesitamos experimentar la decepción, porque es allí donde yo debo poner en práctica lo que yo estoy pidiendo. Es fácil amar al que te ama, pero no es sencillo amar, como decíamos hace un ratito, al que da muchas razones para no amarle. Pero es el medio en el cual Dios modela y va formando nuestro carácter y nuestro corazón y nuestra vida como creyentes. Cuando nos vemos expuestos a situaciones en la vida cristiana que vamos sin duda a experimentar, hermanos. Sin duda tú vas a experimentar en la comunidad de gracia muchas situaciones en las cuales tendrás que poner los principios escriturales en práctica, porque será la única manera que realmente crezcamos en este amor. Así es, y otro aspecto importante acerca del amor es que el Proverbios 17:17 nos dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Este proverbio enfatiza la naturaleza duradera y de apoyo del amor filia, que se manifiesta especialmente en momentos difíciles. El verdadero amigo en momentos difíciles no se desaparece, no es el que ya no está, es más bien el que está presente en los momentos de adversidad, de tribulación, de gran sufrimiento. Ahí es donde se ven a los amigos, porque amigos en las buenas o amistades, conocidos,
Hay muchos, en tiempo de prosperidad van a haber muchos, pero ¿cómo se conocen los verdaderos amigos? En los momentos difíciles, en los momentos de angustia. En los momentos de angustia, el amor del amigo verdadero permanece y no disminuye. Permanece su amor y busca ayudar a aquella persona que está viviendo la angustia, que está viviendo la dificultad, porque es una persona que ha entendido de que su amor no depende de la situación en la que se encuentre la persona amada, de que si está bien o está en un momento difícil. No, en momentos de dificultad, en momentos de prosperidad, ama de la misma forma, porque es un amor que no se basa en el interés. Es un amor que si bien busca ser correspondido, busca tratar con bondad, y ser tratado con bondad no es un amor que está pendiente de recibir beneficios económicos, beneficios de recursos para la vida. No, más bien se basa en un compromiso y en buscar siempre apoyar a su amado, a su amigo, en momentos de dificultad. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, que debemos poner en práctica, porque es un llamado a estar pendiente de la necesidad de nuestro cuerpo como creyentes, porque es un amor que se practica en contexto de hermandad. Y si bien la raíz del griego hace referencia a los lazos de hermandad sanguíneo, hace referencia a la palabra del Señor, a los lazos de hermandad espiritual, de nuestra familia en Cristo, que es una amplia gama de individuos de todas las edades, de todas las etnias, de todo pueblo, tribu, raza y nación, comprados todos a precio de sangre. Y a todas esas personas, a la Iglesia Universal, que no únicamente es en este lugar, en esta congregación, sino el cuerpo de Cristo a nivel mundial, el Señor nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Es un concepto que expande demasiado nuestra perspectiva, y no es algo que simplemente, yo voy a amar a la persona que conozco, a aquella persona con la que comparto. Va mucho más allá, un concepto que sobrepasa nuestro entendimiento, pero es a eso que estamos llamados nosotros, del poder amar sin condición a las personas que conocemos, pero también a aquellas personas que no conocemos, porque aún Pablo, cuando le escribía a ciertos creyentes en una ciudad lejana, le decía: los amo en el Señor. No los conocía, no había tratado con ellos, pero ¿por qué los amaba? Porque había experimentado el amor de Dios. Y porque había la misma fe, estaba el mismo Señor, estaba la misma esperanza. Y es interesante porque frente a esto, lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué es interesante esto? Porque a veces nosotros, cuando hablamos acerca del amor, muchas veces somos más tentados a ver las limitaciones acerca del amor, o las restricciones que no podemos alcanzar. Pero Pablo le dice a los hermanos acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y este versículo sugiere que el amor fraternal es algo natural entre los creyentes, enseñado por Dios y manifestado en sus relaciones mutuas. Y aquí algo importante que queremos de alguna manera distinguir cuando decimos que es un amor fraternal, que es algo natural. No estamos hablando de lo social, lo natural que nosotros conocemos. Estamos hablando de que es algo natural en la vida de aquel que es un creyente de verdad. Un creyente de verdad le es natural amar a su hermano, por lo que hemos venido explicando, porque hay una nueva naturaleza, porque hay un conocimiento previo acerca del amor, porque está el Espíritu Santo morando en la vida de ese creyente, que lo mueve a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Y esas obras es amarnos los unos a los otros de manera fraternal. Debemos amarnos unos a otros, debemos perseverar en ese amor fraternal con otros creyentes. Y eso sí, sin duda, es natural en el que ha nacido de nuevo.
Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí Pablo insta a los cristianos a mostrar un amor fraternal activo, mostrando honor y consideración mutua. Un amor entre el pueblo creyente, un amor entre la familia de Dios, que sea un amor fraternal, mutuo, de honra, de consideración mutua, donde ya no existe o no debería existir el individualismo, el yo pensar para mi beneficio propio, sino que ahora yo pienso en comunidad. Ahora yo pienso en el bienestar colectivo y no únicamente personal, donde ahora mi perspectiva cambia y yo busco que cierta cantidad de personas sean beneficiados por ciertas acciones y no simplemente buscar lo que yo quiero de forma personal. Entonces, un llamado a que nosotros como creyentes, como cristianos, seamos exhortados a mostrar honor, amor y consideración mutua entre la familia de Dios, entre el pueblo creyente, porque aquí está la distinción de que los creyentes de forma natural, no es natural de su naturaleza caída, pero sí es natural de la nueva naturaleza que nos lleva a amar de forma agradable ante los ojos de Dios, podamos seguir aprendiendo acerca de este amor, que nos falta mucho por conocer, mucho por practicar, pero que vemos demasiadas características que son importantes y que dan la evidencia de aquella persona que ama como Dios enseña a amar, y que es una característica que se debe evidenciar entre el pueblo creyente, porque es una exhortación que, como usted decía hace un momento, no se debe mirar como las restricciones que yo pongo, de que no puedo, de que no alcanzo, de que no llego. Sí, si usted se da cuenta, yo me doy cuenta de que no llego, es momento de buscar intencionalmente hacerlo, de buscar en las manos del Señor, ahora sí poder empezar a amar cada día más a mis hermanos y al poder preocuparme y sacrificarme también por mis hermanos, porque son actividades o son actitudes que nosotros vamos a tener y que van a evidenciar que el Señor está tratando con nosotros y que estamos aprendiendo a amar. Cuando ya nuestra agenda no es solamente yo quiero, yo voy a hacer esto, yo me voy a dedicar a esto. No, cuando ahora cuando ahora es de forma colectiva, yo pienso en mis hermanos y pienso en la comunidad de creyentes, donde ahora buscamos crecer juntos en el conocimiento del Señor. Y eso es algo que sin duda nos abre la posibilidad, que no va a ser nuestro tema, no es nuestro tema hoy, pero la importancia de la iglesia local. Porque a veces yo he oído a creyentes decir: no, si yo amo la iglesia en todo lugar, que sin duda debe existir, cuando nosotros sabemos acerca de otros creyentes que aman al Señor, que están creciendo en el Señor, y tener ese amor por aquellos que quizás no conocemos, pero sabemos de ellos, porque hemos sabido acerca de ellos. Pero qué hermoso es cuando vemos que Dios nos ha dado una comunidad de creyentes, nos ha dado una comunidad fraternal donde nosotros podemos considerarnos mutuamente, donde nos favorecemos los unos a los otros, y no hay otro lugar donde eso sí se puede dar que no sea la iglesia local, que no sea la iglesia donde a los creyentes los vemos continuamente. Por eso es importante el congregarse, por eso es importante el estar con la iglesia, el estar con los hermanos. No podremos nunca generar lazos de amor filial con otros creyentes si no nos vemos. Ese creyente que viene una vez al mes a la iglesia, ese creyente que viene 2 veces al año a la iglesia, difícilmente un creyente así, primero que todo, podrá ser un verdadero creyente. Segundo, si acaso realmente conoce a Dios. Y tercero, seguramente, difícilmente, va a poder tener relaciones afectivas con otros creyentes. De amor bíblico, de amor que la palabra nos dice, como estos versículos que le acabamos de compartir, donde se nos insta el amor. Y eso, de la única manera que se puede llevar a la práctica, es cuando yo paso tiempo
con otros creyentes. Y creo que el poder entablar estos temas acerca del amor nos debe llevar a un desafío. Yo creo que debemos nosotros ser desafiados a que de manera intencional busquemos tener relaciones fraternales con otros creyentes, porque será de la única manera en que nos aprendamos a conocer, a valorar, a apreciar, aprendamos a orar juntos, a sufrir juntos, a alegrarnos juntos, pero de la única manera que en este marco se puede dar esta idea es en medio de la comunidad de creyentes. Y es en medio de la comunidad de creyentes que se va a dar únicamente, porque el modelo a seguir es Cristo. Y nosotros no somos robots programados para amar. No, nosotros nos enseña Dios cómo debemos amar. Pero ese amor cristiano, benevolente, lleno de muchas características y beneficios, únicamente lo aprendemos de Dios. Entonces, por lo tanto, una persona que no conozca a Dios, no ha nacido de nuevo, no puede amar de la forma que Dios nos enseña a amar, porque ama a su manera. Y quien nos enseña a amar de la única forma que es posible hacerlo de buena forma es aprendiendo de Dios mismo. Es únicamente mirando el ejemplo de Cristo. Es mirando solamente la magnificencia del esplendor de la luz de Dios en su palabra. Mirando todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que sigue haciendo por nosotros hoy. Aprender de Él y después de allí poder nosotros practicar. Pero buscando entender el amor fuera del consejo de Dios, no llegaremos a buen puerto. Y para poder concluir con todo lo que de alguna manera hemos tratado de explicar y de poner en el conocimiento de aquel que está viendo este programa, es que nosotros debemos de alguna manera tomar este conocimiento para llevarlo a la práctica. Por eso, en conclusión, el amor philia se distingue de otros tipos de amor, como el amor ágape, que es un amor incondicional, como el amor eros, que es un amor romántico, con su énfasis en la amistad, el compañerismo y el afecto mutuo. Por eso los pasajes bíblicos mencionados anteriormente ofrecen ejemplos de cómo este amor puede manifestarse en la vida de los creyentes, fortaleciendo sus relaciones y reflejando el carácter de Dios en la vida de los creyentes. Por eso cada creyente estamos llamados a manifestar el amor en todos los términos que Dios ha manifestado su amor hacia nosotros. No es opcional ni voluntario, es un mandato del Señor Jesucristo. Él es la autoridad de esta enseñanza y debemos obedecerla y practicarla de manera intencional. El no hacerlo nos hace mentirosos si decimos que amamos a Dios y no a nuestros hermanos o a nuestros semejantes. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 4:20. Porque si decimos amar a Dios, pero yo no amo a mi hermano que veo, en el fondo soy un mentiroso. Y eso es una declaración de Dios para nosotros mismos. Es como que hoy día Dios nos dice: hey, Luis, si tú me estás diciendo que me amas a mí, debes amar al que está a tu lado. Dios nos está diciendo: si ustedes dicen que me aman, tienes que amar a Luis. Luis, Dios te está diciendo que si tú le amas a él, tú debes amar a Sergio. Y así nos convertiremos en personas que seremos de una sola palabra, que no habrá un doblez en nosotros. Por eso, si hay algo que podemos ver de una manera completa, es en la iglesia de Cristo. Es allí donde podemos construir, aprender, es allí donde podemos practicar el amor Storghet y Philia, porque somos la familia de Dios,
hermanos y compañeros unidos en un solo propósito, comprados a precio de sangre para la gloria de nuestro Dios. Amén. Eso es maravilloso. Como decíamos al comienzo, no porque compartamos este mensaje ya nosotros somos los que amamos más, sino que somos confrontados a amar más, porque nos falta mucho que aprender y mucho que practicar. Pero qué hermoso y qué maravilloso es Dios cuando viene con su palabra y nos confronta, nos redarguye y nos hace entender de lo débiles que somos, lo tanto que le necesitamos a Él, y nos hace ver que debemos depender cada día más del Señor y mirar que cada día podemos seguir aprendiendo, construyendo y practicar el amor que Dios nos enseña. Va a ser algo de mayor beneficio para nuestras vidas, para la vida de aquellas personas que no conocen, porque cuando las personas que no son creyentes puedan ver en nosotros manifestados el amor de Dios, ahí van a notar que hay algo diferente en nosotros. Cuando puedan ver una vida cambiada, una vida transformada, una vida que actúa diferente, esa es la marca distintiva de todo creyente. Entonces es algo de reflexión para nuestras vidas, de que procuremos intencionalmente, si hay alguien que dice, bueno, yo no tengo ni pizca de amor, no tengo pero ni un poquito, es momento de, si se ha dado cuenta, si Dios le ha hecho darse cuenta de esa condición, de que pueda buscar del Señor, de que le animamos a encomendarse a Él, a orar, a buscar en su palabra, y le aseguro que el Señor le ayudará a aprender a amar, porque en ese proceso estamos todos nosotros, y es algo maravilloso de que nosotros podemos aprender y compartir para que otro también pueda crecer en la gracia del Señor, que es lo que buscamos cada vez que somos enseñados en la palabra del Señor. No es para que nosotros seamos destruidos y ya digo, ya no soy capaz, ya me voy. No, más bien no soy capaz, Señor, ayúdame. Señor, me rindo a ti porque necesito de tu ayuda. Y eso somos llamados, a rendirnos hoy ante el Señor y de que Él sea el que nos ayude y a aprender y a practicar este tipo de amor en nuestra vida, que sea evidente en nosotros. Así es. Y para nosotros tremendamente gratificante poder hablar acerca de este tema. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima.